Pues las consecuencias del embarazo en la adolescencia son diversas y son muy drásticas. En el Hospital General de Cuautla, donde tengo la oportunidad de trabajar, vemos que hay muchas niñas o muchas adolescentes que llegan embarazadas y que es el grupo de edad que se complica más, es decir, que tienen más tendencia a la hemorragia durante el parto o después del parto, y son hemorragias que son muy difíciles de controlar. Las adolescentes embarazadas no llegan a veces con el primer embarazo, son 19 años o 17 años y van por el tercer embarazo, y además tienen un problema de obesidad muy importante. Entonces, tienen una edad de riesgo para el parto, tienen un peso de riesgo para el parto, y es el tercer embarazo en menos de 2 años o 3 años, ese útero está frágil. Durante el embarazo, cuando la niña se sabe embarazada, es un punto de corte en su vida, ¿no? Es en su proyecto de vida es un punto de corte porque, primero, ¿cómo le aviso a mis papás? Hay muchas niñas que ocultan el embarazo y que encima de todo el proceso que significa estar gestando a un bebé en una niña que todavía no ha terminado su propio desarrollo, encima la carga psicológica que significa cómo lo oculto a mi sociedad, a mi escuela, a mi familia, entonces se vuelve toda un síndrome, toda una complejidad en el embarazo. Entonces, durante el embarazo pueden tener problemas de nutrición, problemas de trastornos de la alimentación, pueden tener problemas de depresión. Durante el parto son más propensas a tener hemorragia obstétrica y también la enfermedad hipertensiva del embarazo. También es muy importante la posibilidad de sufrir la depresión postparto, porque encima de cómo voy a resolver mi vida, cómo voy a resolver la economía, cómo voy a resolver el mundo con este bebé, si sola no puedo. Los bebés pueden tener bajo peso al nacer, pueden tener problemas de crianza muy serios, pueden tener muerte de cuna, pueden tener muerte por deshidratación, muerte por una infección de vías respiratorias, pueden tener muerte por un accidente, son más propensos a sufrir una situación de estas. Y bueno, se complica porque es todo un proceso dramático en la familia. Háblenle al esposo. Y la mamá cambia la cara cuando dice, ¿cómo esposo? Si no tiene esposo, ¿no? Bueno, vamos a necesitar un medicamento. Y entonces, o sea, son momentos de tensión que se ven solo en el proceso de atención médica. En el proceso de cuidado del embarazo, no lo llevamos tanto en el hospital porque solo llevamos a los embarazos de alto riesgo. Claro, en nuestro país, un embarazo de una mujer adolescente está considerado como embarazo de alto riesgo, pero son tantos que ya no podemos recibirlos, ni asesorarlos, ni conducirlos. Entonces solo llegan las que se complican. Y las que se complican, bueno, es dramático, ¿no? Es dramático cómo podemos vivirlo, y claro que cualquier iniciativa que se haga para tratar de disminuir los embarazos en las adolescentes es necesaria. En el Hospital General de Cuautla no tenemos un control prenatal de mujeres embarazadas adolescentes, porque a pesar de ser un embarazo de alto riesgo, considerado de alto riesgo, se tiene que atender en el centro de salud por la demanda, porque son muchas. ¿Qué es que sean muchas? Bueno, en el estado, supuestamente, en el estado de Morelos tenemos el 16% de todos los embarazos son en mujeres menores de 18 años. Sin embargo, en Cuautla tenemos estadísticas diferentes. De 3,085 partos que hubo en el 2019, 800 fueron en menores de 19 años. De 19 años se hace porque es el corte de edad. Entonces, esto nos arroja un 25%, es decir, esta es nuestra estadística de la zona oriente del estado de Morelos, que el 25% de los nacimientos son en mujeres menores de 18 años. Esto es lo que es muy frecuente, es decir, estamos por arriba de la media nacional y de la media estatal aquí en Cuautla. Y en aborto sucede muy similar, también el 24%. Si se dan cuenta o no tarde del embarazo, yo creo que sí, no son mujeres expertas en diagnosticarse a sí mismas, muchas de ellas están conociéndose
en virtud de su adolescencia o de su evolución en el cuerpo. Sin embargo, no es que se den cuenta tarde, es que no lo quieren decir, es que tienen tanto miedo que no lo pueden externar ni con sus familias ni con el médico. Entonces, sí, efectivamente van cuando es inminente, o sea, tengo que ir porque esto ya no se puede ocultar y tengo que decirlo. Y quien las acompaña es terrible, ¿no? Es terrible porque muchas veces yo tuve la oportunidad de hacer un estudio en embarazo en las adolescentes y estaba muy pendiente de cómo llegaban a la sala de espera para invitarlas. Y entonces llega, por ejemplo, una señora como de mi edad, que no era, según yo, grande, y llevaba a 2 adolescentes y dice, es que ya traigo a mi hija y a mi nuera, las 2 de 15 años. Y entonces yo decía, Dios mío, ¿cómo va a ser con esta familia de adolescentes y criando bebés? Entonces otra adolescente llegó con su pareja. Otra adolescente que me impresionó muchísimo llegó con su abuelita y entonces la subí al consultorio, platicamos, empezamos a hacerle la encuesta y entonces la abuelita llorando me dice, doctor, es que yo ya estoy cansada. La abuelita tenía 60 años y la niña tenía, no sé si 14 o 15. Entonces dice, doctora, es que yo ya estoy cansada de esta historia. Yo tuve a una hija, salió embarazada y me dejó a la criatura. Ahora, yo ya no quiero que vuelva a pasar esto. Ella va a dar a luz y me va a volver a dejar a la niña. Yo no quiero, llorando. Y entonces volteó a ver a la niña y lloraba también la niña. Decía, es que ella quiere que me vaya con mi pareja, pero no me dijo drogadicta, me dijo, ella se motea, él se motea. ¿Cómo me voy a ir cómo voy a tener a mi bebé con una persona que se motea? Entonces, se monea, perdón, esa era la frase, se monea. Entonces, era un escenario tan drástico para mí y yo decía, ¿cómo? Las dos tienen totalmente una razón y un argumento para la tragedia que están viviendo desde una perspectiva diferente, ¿no? La señora de 60 años decía, yo estoy cansada de trabajar, todos los días tengo que ir al puesto para mantener a las hijas. Y ahora ella me sale igual que la mamá. Y la niña decía, es que yo no me quiero vivir con él porque voy a tener un mal futuro y porque a mi hijo le va a ir mal. Entonces, en cuestión de la compañía es drástico. Tuve la oportunidad de entrevistar a una adolescente de 16 años y cuando llegué a la pregunta de ¿con quién vives? Con mi pez. Y yo dije, ¿qué? ¿Vives sola? Sí, me acabo de salir de la casa, ya estoy en un cuartito y mi pez y yo vamos a tener a mi bebé. ¿Cómo asoció el decir, el pez y yo vamos a hacerlo? Porque lo que quería era una compañía, lo que quería era un acompañante de decir, sí vamos a lograr este proceso juntos, ¿no? Y luego también tuve la oportunidad de recibir a parejas de jovencitos, 14, 15 años, y al final de la entrevista les regalaba una paleta y les salía el niño que llevan, ¡ah, yo quiero una! Y empezaban a jugar con la paleta. Yo decía, Dios mío, son unos niños. Y bueno, pues están afrontando esta situación. Entonces, pasa de todo. Hay muchas chicas que llegan solas totalmente, con mucho miedo. Se les ve la cara así de, ¿dónde es laboratorio? Para allá, mira, pasan. Pero tienen miedo de todo. Sin embargo, lo hacen, ¿no? Lo resuelven, ahí están. Entonces, sí, es una situación muy variada. No podría yo decir que la mayoría llega sola. Muchas llegan acompañadas por la mamá o por la suegra. Creo que es la mayoría. Otras cuantas llegan solas y otras cuantas llegan con pareja. Entonces, esto es pero es muy, muy frecuente en Cuautla. Ya les decía yo, por ejemplo, en la estadística del 2019, 42 nacimientos sucedieron en menores de 15 años, 42, no son nada despreciables. Y en abortos fueron 90 abortos, 3 en menores de 15 y 90 en menores de 18. Entonces, bueno, esta es la triste realidad que estamos viviendo en Cuautla.